El Señor Jesucristo nos bendiga en esta hermosa mañana, la cual el Señor Jesucristo ha permitido por su amor que Dios nos regale esta mañana y nos dé vida. Le bendecimos a usted, bendecimos a su familia y bendecimos a todo el que está viendo este mensaje en el canal de YouTube. Vuelvo y reitero a nadie que tome estos mensajes para pedir dinero, para dañar. No lo hagan. No le pido dinero a nadie. Predico la palabra gratuitamente para que las almas se salven. Dios les prosiga bendiciendo. En esta mañana estaremos hablando del libro de Apocalipsis. En su capítulo 13 seguimos sobre las dos bestias. Estamos hablando de la última. La primera es el falso profeta. El falso profeta, acuérdese que la profecía del libro de Daniel habla del octavo rey, que es el último papa. Es este que entró. No sé cuál es, pero este que entró. El anticristo, él le va a suministrar todo su poderío al anticristo, quien va a regir el mundo entero. Estaremos hablando en el verso 5 del capítulo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. El verso 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están en Cristo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, vas a cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Verso 10, que estamos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo dejamos ahí y hablamos de esta palabra en esta mañana. ¿Sabes que en el verso 5, bendito sea el Señor, estamos hablando de la palabra? Porque esta Biblia es una Biblia que ella misma traduce todos los acontecimientos, registra y lo declara según la revelación de Juan o del profeta que habló en ese tiempo. Esta Biblia ella misma declara y se predica de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Nada de mí, porque no tengo nada que decir de mí. Bendito sea el Señor. Dice así. Dice la palabra en el verso 5 que se le dio Dios en su soberanía, porque Dios es soberano, establecerá los límites dentro de los cuales se le permitirá hablar y a operar al anticristo. Dios le permitirá decir blasfemia para que la furia de Satanás llegue a su culminación en la tierra durante 3 años y medio. Eso lo podemos ver ahí mismo en ese mismo capítulo, en el verso 5, y en el capítulo 11, verso 2 al 3, y en su capítulo 12 del libro de Apocalipsis, 12, 6 y 13, 14. O sea que la profecía va hablando de acuerdo a lo que Juan vio. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dice que 42 semanas, los últimos 3 años y medio, o 1260 días, que corresponden al tiempo de angustia para Jacob. Eso lo habló Dios por medio del profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 7. Y la 70ª semana de Daniel, que eso está en el libro de Daniel, en ese capítulo 9, versos 24 y 27, que se conoce como la gran tribulación. Estos son los últimos tiempos que el diablo se le va a dar tiempo para que opere. Esos son los últimos 3 años y medio del anticristo. Vea la nota sobre Apocalipsis 11:2 y 12:6 y Daniel 7:25. Esta segunda mitad se inicia con la abominación desoladora. Vea la nota sobre Mateo 24:15. O sea, que yo había dicho, de acuerdo a Mateo, capítulo 24, desde el verso 3 hasta el 14. Pero que ya en el verso 15 ya está la gran tribulación. O sea que más o menos en Mateo capítulo 24, versos 8 y 9, en ese tiempo ya el rato se habrá efectuado los principios de dolores. O sea que no queda mucho tiempo, porque los principios de dolores, en el verso 8 y 9 de Mateo, hablan sobre guerra, rumor de guerra, y la descomposición del mundo, que será como los días de Noé. Esta profecía es clara. Luego, cuando yo termine de este libro, de la gran tribulación, estoy hablando de lo que Dios me ha permitido hacer sobre los 3 libros, que es Profecía y Apostasía de los últimos tiempos, que ese libro está en carpeta ya para salir. Los impuestos pagos y están en editación, están editándolo en el 30. El próximo, que es Tribulación, que son los primeros 3 años y medio, ese también está en la imprenta. Estoy trabajando en la gran tribulación. Voy por el capítulo 5, que está en digitación. Estos libros son bastante importantes para que las personas entiendan, y los pastores y los ministros entiendan el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no todo el mundo lo entiende. Solamente el Espíritu Santo da el entendimiento para entender esta profecía. En el verso 6, seguimos. En el verso 6 dice, su nombre, esto identifica a Dios y resume todos sus atributos. Éxodo 3, 13 al 14. Su tabernáculo, esto es simbólico del cielo. Hechos 9, 23 a 24. Los que moran en el cielo, los ángeles y los santos glorificados que están delante del trono de Dios, les sirven días y noche. Eso habla el verso 6. El 7 dice que se le permitirá hacer guerra contra los santos. El anticristo se le permitirá
masacrar a los que son hijos de Dios. Eso está en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versos 9 al 11 y 11:7 y 12:17 y 17:6 y Daniel 7:23 al 25 y Daniel 8:25 y Daniel 9:27 y Apocalipsis y Daniel 11:38 y Daniel 12:10 y Mateo 24:16 a 22. Vea la nota sobre Apocalipsis 17:6. O sea, ¿qué quiere dejar dicho esto? Que el que no se vaya en el rato y pase por este tiempo, no deseará haber nacido. Oiga lo que dice, que va a ser guerra y masacrará a los santos, a los que son hijos de Dios, o sea, a todo aquel que se haya quedado en el rato, pasar por este sistema. Porque cuando Cristo venga y nos marchemos con Él, lo que guardemos la palabra, lo que estamos guardando el testimonio de Jesucristo, se irá el Espíritu Santo, se irá la muerte, se irá la palabra, y dice que se amontonarán con comezón de oír, y no va a haber quien le predique, aparte de la persecución que el anticristo tendrá sobre ellos. Dice en el verso 8, el libro de la vida, vea la nota sobre Apocalipsis 3:5, el cordero que fue inmolado, el Señor Jesucristo, quien murió para comprar la salvación de los que Dios había escogido en cumplimiento de un plan externo desde el principio del mundo, de acuerdo con el propósito divino y externo de elección antes de la creación de la muerte de Cristo. Sella para siempre la redención de los elegidos para siempre. Hechos 2:23 y 4:27 y 28. El anticristo nunca puede quitar la salvación a los elegidos. El registro eterno de los elegidos jamás será alterado, ni tampoco los que sean salvos durante el reino del anticristo se le rendirá culto. Oiga esto, el verso 9 dice que algunas versiones incluyen la frase lo que el Espíritu dice a las iglesias, como en las 7 cartas de la iglesia. Eso en Apocalipsis capítulo 3. Pero debe omitirse porque la iglesia ya ha sido arrebatada. O sea, en ese tiempo de ese mensaje de cumplimiento de las 7 iglesias, ya la iglesia ha sido arrebatada. Dice, un llamado a los creyentes para que acepten la persecución del anticristo con perseverancia y paciencia. Dios ha elegido a algunos creyentes para que sean encarcelados y ejecutados, los cuales no deben resistir, o sea, no deben resistirse porque fue impuesto para eso. Mateo 26, 51 y 54 y segunda de Corintios 10, 4. Sino aceptar con paciencia ese sufrimiento como Dios se lo ordena. Primera de Pedro 2,
19 al 24. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hermosa mañana. Cristo viene ya. Es terrible lo que va a acontecer en ese tiempo. Arrepiéntase ahora.